Vamos a nuestro reportaje a fondo. Esta noche veremos cómo una de las facciones del Tren de Aragua entró al norte de nuestro país. Fuimos a Arica, específicamente al Cerro Chuño, donde sus habitantes denuncian que algunos de ellos y sus familias siguen viviendo ahí, incluso arrendando ilegalmente casas que fueron arrebatadas. Todo esto en medio de la alerta internacional para capturar al líder del Tren de Aragua, el apodado Niño Guerrero. El informe es de Fabián Acevedo y Juan Carlos Pérez. Ingresamos al territorio de uno de los clanes de la organización criminal más temida y famosa de Latinoamérica que se instaló en Chile. El Tren de Aragua, armas, drogas. Bueno, eso no puedo dar mi opinión. Habitantes que, pese a las operaciones realizadas para contrarrestarlos, afirman que el peligro sigue ahí. Y es más, que hicieron tierra fértil de un lugar que debería estar deshabitado. Y iban con esa arma como de película. Dice que son venezolanos, que son del Tren de Aragua. Yo nunca había escuchado, ni ella tampoco, que están amenazando en todas las casas, me dijo, están entrando. Cerro Chuño es el lugar donde estas células del Tren de Aragua probablemente han dejado su huella más evidente en territorio nacional. Una investigación habla de casas de torturas, de ejecuciones, y el relato de los vecinos es impactante. Si va a vender una casa, tiene que ir a decir, pedirle permiso a ellos para vender la casa, si no, pedirle la mitad a ellos. ¿Las casas que están acá? Las casas, pues. Imposible control territorial, que sin duda preocupa más cuando la alerta se ha elevado ante la búsqueda de uno de los líderes del Tren de Aragua, el llamado Niño Guerrero, que permanece con alerta de captura internacional en nuestro país, con orden de detención emanada a las policías. Es información que se hizo circular a todos los dispositivos que desarrollan servicios, tanto en el sector de la tercera comisaría como Carabineros de Arica en general. Y por supuesto que nos encontramos en condiciones de adoptar procedimientos de control y fiscalización ante este tipo de sujetos. Por primera vez vemos imágenes de cómo un fiscal se traslada en una camioneta blindada durante la investigación contra los denominados gallegos, la facción armada más peligrosa que llegó atravesando la frontera. Medidas de seguridad adoptadas, aseguran desde el Ministerio Público un poco antes, considerando lo que en el extremo norte se podía enfrentar. Lo habitual es que en procedimientos el fiscal ocupe chaleco antibalas y que también estén quienes velan por su integridad. Y no es casualidad, sino que nosotros cuando tenemos que analizar cuál es nuestra realidad, no vemos Santiago, no vemos Temuco, no vemos Concepción, Valparaíso. Nuestra realidad es lo que pasa en Lima, es lo que pasa en Arequipa, es lo que pasa en Moquegua, es lo que pasa en Ecuador incluso. Y en esos lugares efectivamente ya había habido atentados contra fiscales, ya había habido atentados contra policías, ya había habido atentados contra funcionarios judiciales. Suéltale. ¡Ay, Dios! Las señales en Arica de la presencia de los gallegos fue el alza en los homicidios, pero también el tipo de crimen que se descubría, como por ejemplo el hallazgo de los cuerpos de 2 hombres que fueron enterrados vivos y tapados con cemento, además de delitos de los que ya hablaban traficantes locales. Manifestaban temor respecto de grupos que habían llegado en las últimas semanas o meses a la región. Tienen una guada donde los locos allá arriba en el lo agarraron, lo tiraron para arriba y que le pegaron unos puntazos y le preguntaban por mí. Ya. Sí. Qué raro, man. Aquella casa de torturas habría estado ubicada en la parte más alta del Cerro Chuño. Aquí es donde volvemos para contarle el por qué debería estar deshabitado. Este lugar, ubicado a 7 kilómetros del centro de la ciudad puerto, es el mismo que alberga aquella vergonzosa y dramática historia de contaminación por metales tóxicos de la minera sueca Boliden desde los inicios de los años 80. Plomo, arsénico y mercurio, traídos a Chile por la empresa nacional Promel.
La empresa chilena Promel recibió un pago de $1.600.000 por aceptar estos desechos industriales. Informaron a la autoridad de salud que no eran tóxicos y que cualquier persona podía manipularlo. Esto se trajo de acuerdo con la ley, lo autorizó Salud. Salud lo autorizó. No existía, ¿cierto?, la capacidad técnica y la expertise de la gente de manejar desechos. ¿Y eso lo sabía la empresa sueca? Claro, lo sabían porque cuando estuvo acá el año 84, Rolf Sberger, que fue el especialista de Boliden, vino y se dio cuenta, ¿cierto?, que no existían esas capacidades técnicas ni el conocimiento. ¿Y así todos siguieron haciendo envíos? Claro, hicieron 3 envíos. En los alrededores de lo que se convirtió en un barrio industrial se construyeron viviendas sociales. El 94 parece que fue, no me acuerdo muy bien la fecha cuando entregaron estas casas del Cerro Chuño. Y resulta que después mi hija, ella llegó como 10 años más o menos ella acá. Y después ella se empezó a enfermar, empezó con dolor de muslo y le hacen los exámenes todo. Y el médico me dice, ¿tú sabes lo que tiene tu hija? Le dije, yo no sé. Me dijo, tu hija me dijo así, con estas palabras. Dijo, tu hija se muere en 3 meses. Muertes, malformaciones y enfermedades, habitantes erradicados, casas del Cerro Chuño que fueron demolidas. Sin embargo, lo que quedó en pie fue tomado y sigue siendo ocupado ahora principalmente por inmigrantes. Se han vuelto a instalar personas viviendo, digamos, en la misma área que en algún grado debió haberse desocupado, donde hay niños presentes hoy. Si en algún momento se habló de que había cerca de 875 familias, ahora nos aseguran que son más de 2.000 las que aquí permanecen. Cuentan que los gallegos son quienes expulsaron a los colombianos que aquí primero eran mayoría. Cómo lograron apoderarse del lugar hace un poco más de un año es simplemente de no creer. Van con una arma, me dijo que parecen de película, pero así de grande, me dijo, y están amenazando en todas las casas, me dijo, están entrando preguntando si son colombianos, y si son colombianos le dan hasta mañana para que se vayan. Le dijeron que tenía que pagar, y ella le dijo que ella no les iba a dar nada, porque ellos no eran quien para ir a pedirle plata. Por todas esas casas se la han tomado y entonces, y de ahí a los 2 días que llegaron ellos, aparecieron muertos aquí por el mercadito. Bueno, escúchame, ¿vos sos del tren o qué? Sí, sos del tren y los gallegos. Primeros problemas, digamos, en materia criminal se fueron dando entre sujetos que estaban vinculados al mismo sistema delictivo. Por lo tanto, una vez que esto ya rebalsó efectivamente, afectó a la zona centro de la ciudad. No es casualidad que la mayoría también de las personas víctimas de los delitos de homicidio o secuestro o tortura también sean sujetos vinculados al crimen. Y esto era por disputas territoriales, esto era por quitadas de drogas, esto era efectivamente por tratar de mantener un control, en definitiva, de la frontera y de los delitos que se cometen. ¿Es seguro andar por acá? ¿Ya? Sí, que ella es la... Ah, de este sector. Sí. ¿Y cómo se llama ella? No sabe si es la señora que andamos buscando nosotros. Recorremos buscando una antigua dirigente, la que luego de realizar varias consultas pudimos ubicar. Nos asegura que podemos bajar sin problemas con nuestra cámara. Pues usted tuvo que ingresar con casco, con chaleco. Yo creo que está de más. Primero que nada, que por favor no nos vean como un punto rojo de la ciudad. Que no nos vean como delincuentes. Lo que ellos buscan, como todo ser humano, es un mejor pasado. Es tratar de sacar adelante su familia, sus hijos. Y nos miran en menos, nos miran, pucha, los del cerro, son todos delincuentes. Incluso nuestros hijos muchas veces tienen vergüenza de decir en los colegios que ellos viven en el cerro, porque todo el mundo los apunta y los marca. Creo que más le han dado al mito que a la realidad. Caminamos junto a ella por los estrechos pasajes. Lo que debería estar en ruinas ahora son nuevamente casas. La zona está llena de microbasurales. En un momento incluso pasa un camión recolector de basura, pero ni siquiera se la lleva. Aquí simplemente las familias día a día sobreviven. Yo llegué a vivir acá en noviembre del 2016. Ruinas, todo esto. Casas vacías. Lamentablemente tuve que venirme a vivir acá porque yo soy calameña. Nací en Chuquicamata, criada en Calama,
nos tuvimos que venir a vivir aquí en forma obligada, porque nos estaban echadas de donde estábamos arrendando porque no podíamos pagar. La mayoría de la población acá son migrantes. Sí, mire, en un principio la población era un 80 chilenos, 20 inmigrantes. Hola, buenos días, chiquillos. Hola, ¿cómo están? Ya. Hoy en día la población ya es al revés. Es casi un 80% de inmigrantes y un 20% de chilenos. Así es como obtienen luz eléctrica. El agua a veces hasta deben comprarla a aquellos usureros que se aprovechan de la necesidad. Esos son los camiones de agua. Y esos son los que... Esos son los que vienen a vender el agua. A vender el agua. Y esa es gente de camiones que tenían para vender agua y estaban sacando de agua de acá. Y los vecinos me avisaron y yo fui y hablé con ellos. No con camión aljibe, vienen con un aporte y un estanque de 1000 litros, 2 estanques de 1000 litros cada uno y una bomba de agua. Tratamos de ver estos temas de luz, de agua, de la basura y de alguna pequeña. Antes hacíamos actividades de Navidad, hacíamos actividades del 18, del Día de la Raza, hacíamos ferias, pero sabe que ya las cosas han cambiado porque a la gente le cuesta cooperar. Los que llevan muchos años acá tienen hasta sus propios negocios como esta tienda de ropa y zapatillas. Como escuchábamos en un testimonio, los gallegos se habrían apoderado de varios de los pasajes, pero esta luchadora social dice que pocos supieron en su momento de los secuestros, las torturas o las llamadas vacunas, un cobro de impuesto que la misma agrupación se encargaría de recaudar al ser supuestamente su territorio. Porque yo no veo que ellos anden de pasaje por pasaje o casa por casa amenazando, advirtiendo o notificándonos de algo. ¿Nunca le han dado alguna instrucción a ustedes? No. Yo converso con todos y trabajo a nivel comunitario por la luz, con Rosita, la delegada del pasaje 2. Y si hay, es como en cualquier población a lo largo de Chile. En cualquier población usted encuentra un micro. En cualquier población, no me va a decir que hay alguna población que no. Mucha gente trabajadora, honrada sobre todo, que no todos somos delincuentes. Yo digo porque gracias a mi sacrificio tengo lo que tengo. Sin embargo, pese a una causa que cuenta con 44 imputados, las huellas del Tren de Aragua parecen persistir en una lucha por quien prevalece en el lugar. Yo era traficante, tengo 12 tarjetas de tráfico. Me metí la droga, tenía descapotable, tenía 3 autos, un Mazda Miata o un Toyota Vigo. Tengo por qué a usted y los trenes de droga me los meto por donde quiera porque me pusieron la pistola por yo salvar a mi marido. Ya. Así que no se preocupen. Bueno, estamos en Chile, nosotros somos locales. Ellos son visitas. Es su pega, usted haga su pega nomás. Es más, con la condición de que no los expongamos al riesgo, nos entregan otro testimonio, que tal como le adelantábamos, confirma que hay casas que son arrendadas por la misma organización a vecinos a quienes primero se las arrebataron. Acá y pues acá, si todavía tienen amenazada a toda la gente venezolana acá. A los chilenos no se meten, pero tienen amenazados a los venezolanos, a los ecuatorianos, a los colombianos tienen todo amenazado. Usted va a tener una casa, tiene que ir a decir, pedirle permiso a ellos, va a vender la casa, si no, tiene que darle la mitad a ellos. ¿Las casas que están acá? Las casas, pues. ¿Un poco o no pasó nada? No, si la policía anda. Lo que pasa es que igual, o sea, viene a la hora que no debería venir, porque la policía está a las 7 de la mañana aquí en la esquina, se lleva cualquier detenido con auto robado y buenas curados. Otro anónimo denuncia que sujetos que dicen ser del Tren de Aragua construyeron sus propias viviendas, aprovechando la extensión del cerro y el desierto. Ellos construyeron todo eso. Ellos construyeron. Y estas casas de acá, ellos se las toman, se las quitan y se las venden a otra persona. Y no les importa si hay niños ni nada, ellos se las toman. Aquí atrás también le quitaron la casa a una vecina. Oiga, ¿y hay todavía miembros de esta célula del Tren de Aragua? Sí, hay familiares. Bueno, los conozco, pero tampoco puedo decirlo, usted sabe. Podrá ser refugio para Héctor Guerrero Flores, el niño guerrero, cuya fuga quedó descubierta el 23 de septiembre pasado, tras el allanamiento a la cárcel de Tocorón, Venezuela, donde tenía su centro de operaciones junto a otros más de 40 prófugos, cuyo paradero de igual forma se desconoce. El Tren de Aragua se distribuye y ha tenido éxito por su rápida capacidad de expansión, por la forma en que tiene de abarcar los distintos territorios y de dividirse a través de células que van operando en distintos lugares. La rama que llegó a Chile no es la misma que está presente en esta región. Entendemos que tenemos que estar preparados
tenemos que manejarlo como una opción. Pero no cabe duda que viendo el mapa latinoamericano, los resultados que hemos tenido, la verdad es que no sé si sea el mejor lugar para que ellos, digamos, tengan como destino. Con los operativos que hubo el año pasado, ¿se descomprimió un poco la situación delictual? Que poco percibieron aparentemente ustedes. Es que cuando estaban los colombianos hacían los mismos operativos, po. Solo Dios sabe la verdad y la realidad de este cerro. Lo que yo veo y lo que yo vivo es lo que hablo. Llegamos hasta una de las cúspides del Cerro Chuño, donde fue grabado este registro. Suéltale. ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! El mismo lugar donde la mujer de este secuestro, que era explotada sexualmente por la organización, fue trasladada hasta la extinta casa de torturas. Nos encontramos con una hilera de cruces, algunas con nombre y también fechas. Este es uno de los lugares estratégicos ocupados precisamente por esta megabanda donde está esta antena. Aquí también es donde se acopiaban armas y drogas. Los gallegos estarían detrás de al menos 7 escabrosas muertes, pero esa cifra podría aumentar ya que pese a todos los rastreos y excavaciones, hay al menos 5 cuerpos que no han podido ser encontrados. 36 venezolanos, 6 chilenos, un colombiano y un dominicano enfrentarán un juicio que para la región es inédito. El 17 de agosto del 2022, Joneiker Paredes, alias Enano, líder de los gallegos, intentó fugarse de la cárcel de Arica, siendo sorprendido con una sierra de 9 centímetros, lo que ameritó su traslado a un penal de Santiago, lo mismo que otros miembros de esta organización. Considerando la alta peligrosidad de los 44 imputados, la pregunta es una sola. Si usted pregunta si están las condiciones, hoy día no están, y no están porque no tenemos las capacidades en esta región para hacerlo. No desde el punto de vista judicial, no desde el punto de vista de la Fiscalía, sino desde el punto de vista de lo que rodea en materia de seguridad un juicio como este y un traslado como este desde la cárcel. Y hay que entender que este tipo de bandas organizadas de crimen internacional son y tienen una condición muy distinta a lo habitual. Nunca antes se había provocado una audiencia como esta. En un próximo reportaje revelaremos cómo esta temida agrupación comenzó a expandirse hacia el área residencial de la ciudad, lo que le costó la vida a un taxista chileno, la defensa de un conocido empresario local, acusado junto a otros 2 trabajadores de haberse prácticamente asociado a los gallegos a través de la trata de personas. ¿Qué pasará con el Cerro Chuño, sus nuevas tomas y la penetración del crimen organizado? En conjunto. Autoridades, cerro. Ellos no pueden tomar decisiones sin la del cerro, porque aquí hay mucha población y hay mucha población infantil. Hay toma de terreno, ya no es la población de casa sólida. Le he dicho a las autoridades, vengan, pónganse zapatillita, blue jean, vengan, caminen por las calles con nosotros. ¡Para el siglo! ¡Es el zapato! ¡Capitán Ávalo! ¡Capitán Ávalo! Veremos los esfuerzos para reducir los delitos violentos que han marcado el extremo norte, el mismo que según una de sus propias autoridades permanece bajo amenaza.